Hola queridos amigos de Bolivia y toda la gente que nos ve de fuera del país. Un saludo a la gente que nos ve en Estados Unidos, en España, en la Argentina y creo que hasta en Chile. Hoy día vamos a tocar un tema poco, poco común, poco debatido en la sociedad boliviana. Pocas veces se ha tomado, se toma el tiempo para poder hablar de este tema tan complicado hoy día, pero tan sencillo de explicar, que es privatizar. Privatizar es hoy día un demonio, es una mala palabra, es un disparate, es un insulto, es una forma de ver la realidad de una forma inhumana, de verla no sé, a ver, que cualquier cosa que la izquierda le diga al concepto de privatizar, ¿no? Es de insulto para arriba. Nunca he escuchado a nadie de la izquierda hablar de la privatización en términos técnicos, ¿no? Siempre es por la patria, siempre es por la expoliación o el robo de los privados o la extracción de nuestras riquezas. Ese tipo de argumentos son los que utilizan. Es más, hasta el diccionario lo tiene mal puesto, ¿no? El diccionario dice privatizar, verbo transitivo, poner bajo la explotación y administración del sector privado empresas, bienes o servicios que eran de propiedad estatal, ¿no? Hasta esa definición está errada, está totalmente equivocada, porque privatizar no es quitarle al Estado para dárselo a los privados, no. Privatizar es en primera instancia devolverle al ciudadano, a usted, al empresario, a las personas de a pie, ¿no? Que no son del Estado, es devolverles lo que sí se les ha quitado. Porque eso de que la salud, la educación, las obras públicas y un montón de cosas que el Estado hoy día se atribuye como una tarea importante o vital o de prioridad nacional. Es más, la norma dice, la educación es una de las más altas funciones del Estado. Eso en Bolivia, ¿no?, se le ha quitado al sector privado, se le ha expropiado al sector privado más o menos desde 1935, por la guerra de Chaco, y oficialmente desde 1939, cuando tenemos una constitución política abierta y claramente nacional socialista, ¿no?, con el apoyo inclusive del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Entonces, a mediados del siglo XX, se le ha quitado al sector privado la potestad y las atribuciones que por naturaleza tenía. Seguridad, obras públicas, salud, educación, el tema que ustedes prefieran, ¿no?, que hoy día se puede privatizar, eran total y exclusiva tuición del sector privado. Y entre 1890 y 1921, el Producto Interno Bruto de Bolivia empezó a crecer hasta llegar al 9.5%, Producto Interno Bruto real. No arreglado ni modificado por el Instituto Nacional de Estadística, que es otra instancia también que ha sido creada para hacer campaña política, no es para tener cálculo de ningún tipo. Entonces, privatizar se ha demonizado, ¿no? O sea, cualquier socialista te va a decir que eso es terrible. ¿Cómo vamos a privatizar la salud? Dice. Los más pobres, ¿cómo van a atenderse? Hoy día, yo no veo a los pobres atenderse gratis en el sistema de salud del Estado, porque para empezar no pueden acceder a él. Y si alguna vez llegan al sistema de salud,
tienen que pagarlo todo. Que tal vez esté subvencionado de alguna forma, pero en general los problemas graves de salud que tiene el ciudadano de a pie, que sea pobre, los tiene que pagar. Y los tiene que pagar de la peor manera, porque como no hay una previa evaluación, como no tiene seguro, solamente la gente pobre va al médico cuando ya no puede más. Entonces es ahí donde hay una contradicción, no solo en términos técnicos, sino en una contradicción inmoral entre lo que dice la izquierda de que si privatizamos la salud, los pobres ya no van a tener salud, como si hoy día tuvieran salud, ¿no? Si vamos a privatizar la educación, la izquierda habla, ¿y los pobres? Como si hoy día los pobres tuvieran una buena educación. Ya hemos hablado varias veces de lo que nos cuesta a los bolivianos la educación y la salud en Bolivia. Es demasiado cara y no le llega a la gente. Y además la educación es un tema bien cruel, porque hay gente que cree todavía que la educación privada es mejor que la educación pública, cosa que no es cierto, porque las dos son igual de malas, incluyendo, aunque estés en el colegio San Calixto de La Paz, ¿no? ¿Por qué? Porque solo te enseñan estatismo, solo te enseñan a ser un esclavo más del Estado, solo te enseñan a ser un ladrillo más en la pared, como dirían los de Pink Floyd. Y aquí dice nuestro amigo Toño, saludos a Toño, felicidades por tu aniversario de bodas, querido Toño. Dice, los pobres son la bandera de los de izquierda y los socialistas. Así es. Entonces, a nombre de los pobres, el Estado se atribuye la salud, la educación, computadoras, papas fritas, no sé qué más. Lo que se les ocurra, ¿no? Urea, caña de azúcar, un montón de cosas que el Estado se mete sin ningún conocimiento real y empresarial. Eso por un lado. Por otra parte, nos dicen, no, pero las experiencias que hemos tenido, el Yoidero boliviano, Entel que hemos tenido que recuperar y una serie de empresas que en algún momento fueron transferidas al sector privado, ahí pecan también de un error muy grave. Ni Jaime Paz Zamora, ni Gonzalo Sánchez de Lozada, ni Tuto Quiroga, ninguno de ellos ha privatizado. ¿Qué es privatizar para empezar? Privatizar es devolverle al ciudadano, ¿no? Hay que devolverle al ciudadano sus recursos y sus actividades naturales. Al ciudadano, no al Estado, al ciudadano. Saludos, Toño, muchas gracias. Entonces, privatizar es devolverle al ciudadano, no es que vaya al sector privado solamente. El privado, o sea, todos los ciudadanos libres de Bolivia somos los privados, pues. Todo ciudadano boliviano, o todo ciudadano ecuatoriano, todo ciudadano colombiano, todo ciudadano, toda persona de a pie es el sector privado. O sea, si vamos a privatizar, es que le vamos a devolver a los ciudadanos la posibilidad real de administrar un negocio, una empresa, un servicio, un producto. Que el Estado lo hace mal, y lo va a hacer mal siempre. Porque el problema del Estado es que utiliza criterios políticos, nunca criterios empresariales. ¿Por qué el alcalde de La Paz se puede dar el lujo de comprar buses que son muy caros e instalar un sistema de transporte urbano en la ciudad de La Paz que es bastante bueno en general, sin ir a los detalles? ¿Por qué se puede dar ese lujo, ¿no? Si no es con el dinero de los paseños, con nuestro propio dinero, ¿sí? Que además es carísimo. Pero como la gente no entiende, prefiere que te robe el gobernador, el alcalde o el gobierno a que tengas que pelear en el mercado libre, ¿no?
Entonces, volvamos al concepto real de privatizar. Privatizar es devolverle a los ciudadanos, a los privados, a usted, la posibilidad real, objetiva y material de tener una empresa, de realizar una empresa, de tener un producto o un servicio que el Estado se lo ha quitado anteriormente, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con Gonzalo Sánchez de Lozada, con Jaime Paz Zamora, con Tuto Quiroga, con Hugo Banzer, con todos los que supuestamente privatizaron nuestras empresas? Para empezar, ninguna de las empresas del Estado, ni hoy, ni el 52, ni el 39, ni el 45, ni el 80, ni los 90 son de nosotros, son nuestras. No hay tal cosa. ¿Usted tiene algún certificado, alguna acción que caracterice que usted es el dueño, propietario de alguna parte de yacimientos petrolíferos colombianos, por ejemplo? ¿O es dueño de Entel, o es dueño de, no sé, del bus Pumacatari, o es dueño del teleférico, o es dueño de la empresa de Uria que se ha hecho? ¿O usted es dueño de Papel Bol y todo eso? No, no existe. O sea, en el derecho, ¿no? Independientemente de los bemoles del asunto, un documento de propiedad privada necesitaría cualquier ciudadano para acreditar su propiedad. Entonces, si yo no tengo una acción de Entel, entonces no soy dueño de Entel. Cuando dicen que el Estado es dueño de Entel, quiere decir que los que gobiernan son dueños de Entel. Porque usted no recibe ni mejores precios, ni mejor calidad de producto, ni utilidades de la empresa, ni nada en términos reales, libres para que usted pueda disponer como le dé la gana. Si usted es accionista, por ejemplo, de la Cervecería Boliviana Nacional, que es una empresa privada, ¿no? Llegará un momento al año en que le van a pagar las utilidades que le corresponden por sus acciones. ¿No? Ojo. Y si hay pérdida, también le va a decir, señor, usted ha perdido dinero, no es solamente la utilidad, ¿no? O sea, ser socio es eso también. Asumir los costos y las utilidades, los beneficios que hace la empresa y también sus riesgos. Entonces, cuando una empresa privada invierte el dinero de los demás, lo hace de la manera más fría posible. Y no cabe ahí la corrupción. Porque el momento en que una empresa privada entre en temas de corrupción, va a quebrar. Punto final, no hay otra. En cambio, en el Estado eso es interminable. Cambias de gerente y el otro gerente va a estar bien un tiempo hasta que se dé cuenta cómo funciona el asunto y otra vez va a haber la corrupción. El sistema estatal de administración de las empresas y servicios siempre degenera en corrupción, no importa quién esté administrando. Si gente de derecha o gente de izquierda, para empezar, una persona de derecha cerraría esas empresas, porque son ineficientes. El concepto de empresa significa que yo invierto un dinero y asumo los costos de esa inversión, asumo la responsabilidad de mis decisiones. Y si voy a perder dinero. Y voy a perder tal vez hasta bastante dinero. En cambio, un administrador de una empresa estatal no tiene ningún cargo, pues. Le da lo mismo. Le da lo mismo. Si es muy malo, lo sacarán y pondrán a otro, aumentarán el presupuesto y las pérdidas, bueno, se habrán pasado a ser cobradas y la factura estará a nuestro nombre, ¿no? Porque eso sí, lo que nos toca cuando hay una empresa estatal son las pérdidas. Con absoluta certeza, a la larga o a la corta nos va a tocar las pérdidas, ¿no? Claro, como dice justamente Toño, lo que en la actualidad el Estado privatiza quiebra y ¿quién paga eso? El pueblo, los pobres. A ver, privatizar es devolverle a la gente, pero ¿en qué condiciones? Además, privatizar no puede ser lo que hizo Jaime Paz, Gonzalo Sánchez de Lozada, Tuto Quiroga, eso no es privatizar. Yo no puedo tener un monopolio del Estado para pasarlo a un monopolio de mis amigos. Eso no es privatizar. Eso es robarle a la gente. ¿Ya?
Entonces, si entendemos el concepto de privatizar en términos correctos, lo que hemos visto en los últimos 45 años ha sido solamente robo y asalto. Alguna vez de casualidad alguna empresa fue privatizada, pero eso ha sido de mucha casualidad. ¿Mm? Tanto es así que no vale la pena ni nombrar esas empresas que han sido privatizadas y que realmente han sido un éxito. Pero primero, la pregunta es, antes de ir a la privatización, la pregunta es, ¿por qué estamos creando empresas del Estado? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos teleférico? ¿Por qué tenemos bus Pumacatari? ¿Por qué tenemos hospitales? ¿Por qué tenemos escuelas? ¿Por qué tenemos centros de salud? ¿Por qué tenemos todos ineficientes, todos carísimos, todos subvencionados por el Estado? ¿No? ¿Por qué no mejor nos devuelven ese dinero? Privatizar es entrar en el libre mercado, en la libre competencia. El gobierno de Gonzalo Sáenz de Lozada instaló una suerte de superintendencias, ¿no? Se crearon las superintendencias en el gobierno de Víctor Paz. Y poco a poco se fueron avanzando. Jaime Paz Zamora también las crearon. O sea, habían superintendencias que hoy se llaman agencias estatales, que son de control del sector privado y del sector público también, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay la Agencia Nacional de Hidrocarburos, es como una especie de superintendencia que se dedica a regular. ¿A regular qué? Yo no entiendo. O sea, la ANH no debería existir en Bolivia. Para empezar, si hay un monopolio de la gasolina y el diésel y todos los hidrocarburos que se importan o se fabrican en Bolivia, ¿para qué hay una agencia de regulación? ¿Qué cosa regula esa agencia? Si no hay libre mercado, si no hay otras empresas, ¿no? Es monopolio. Es monopolio. Lo único que hace la agencia de hidrocarburos es quitarle poder al poder judicial, porque si yo tengo un problema, ¿no?, de garrafas, un problema de gas, un problema de gasolina, un problema de cualquier tipo de mal servicio, ¿no?, que me afecte de alguna forma a mi salud, a mi vida y todo eso, debería ir pues al Tribunal de Justicia, no a la ANH. Las gasolineras en Bolivia todas funcionan exactamente igual, ganan exactamente igual, ganan, o sea, no se puede, no hay libre competencia en las gasolineras. Una empresa que vende gasolina en Bolivia no puede traerse gasolina de Chile, de Argentina, de Perú, ¿no?, o de Rusia o de Tailandia, no puede, porque está todo regulado por el Estado. Entonces, ¿para qué quiere una agencia nacional de hidrocarburos? O sea, hay un entramado político tan grande que esa empresa no... A ver, si Tuto o Goni o cualquier otro candidato a la presidencia estuviera hoy día en el poder, haría que la ANH fuera más autárquica o tal vez más autónoma, más independiente, ¿no? No habría cambio en el fondo, ¿no? Y pondría a sus amigotes para ser director, presidente de la Agencia de Hidrocarburos. Entonces, no hay ninguna diferencia. El problema es que esa institución no debería existir jamás. ¿Cuál es la mejor forma de hacer el control de las cosas? Primero, que para que yo abra una gasolinera o un servicio de hidrocarburos, debería tener permiso de los bomberos. Y debería tener un seguro. Bueno, seguro tiene. Pero sería más importante que los bomberos y los seguros me dieran a mí la garantía de que eso va a funcionar bien, ¿no? Porque en los países desarrollados de derecha son los bomberos los que dan permisos. Y ellos son los que revisan en términos técnicos el lugar, desde un restaurante, un snack, hasta una gasolinera, donde haya alguna posibilidad de fuego o de atención al público, debe tener permiso de los bomberos. Y en Bolivia, el bombero es el último en el que se entera. Solamente cuando explota la garrafa, ¿no? A ver, dice, saludos a El Narra. Saludos, dice, ¿cómo financia un gobierno de derecha la construcción de infraestructura, carreteras, digamos? Bueno, ese es un tema que hay que tocarlo, ¿no? O sea, terminamos con el tema de la privatización.
La privatización es poner todos los servicios al libre mercado. ¿Qué significa? Que si todos los que estamos aquí en este coloquio aquí, escuchando la conversación de Andrés Ortega, podemos ahorrar unos pesos y hacer una empresa de transporte de, no sé, pues de gasolina, y traemos gasolina de Chile, que es muy barata, o del Perú, sobre todo para La Paz, que es más cerca, incluso más cerca que otros lugares del propio país. ¿Por qué no podríamos hacer eso? No nos dejan, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer nuestra empresa de papel en Bolivia? No nos dejan. Porque hay tantas regulaciones que no podríamos abrir una empresa de fabricación de papel como debería hacerse, ¿no? ¿Qué implica esto? Que tengamos terrenos para sembrar pinos o cualquier otro tipo de árbol, que además los vamos a talar cada 20 años, ¿no? Y eso no existe en Bolivia, no se puede hacer eso. Porque hay una serie de restricciones de como el impacto ambiental y otras tonterías que se inventa la izquierda para hacernos creer que si una casa no ha sido autorizada en su construcción por la alcaldía, entonces sí se va a caer. Y cuando ellos autorizan, entonces no se cae. Cosa más absurda, ¿no? Todo el barrio que se cayó en La Paz estaba autorizado por la alcaldía. Todas las zonas, todas las casas que se han destruido en Tiquipaya estaban autorizadas por la alcaldía. Eso es el socialismo. No se preocupan más allá, les dan un papel y construyen. ¿Que la gente puede construir donde le dé la gana? Por supuesto que sí. Pero también yo debo asumir los riesgos, ¿no? Si yo construyo donde me dé la gana y va a venir el río y me va a quitar mi casa, pues ya es mi culpa. Pero si tengo permiso de la alcaldía, ya no es mi culpa, es culpa del gobierno. Entonces es una forma también de quitarnos responsabilidades. Un gobierno reducido, que proponemos los de derecha, significa un gobierno que se encarga de darnos seguridad, como en Oruro, justicia, como hoy día tenemos en cualquier juzgado, y obras públicas, que es lo que Narra pregunta. Entonces, hoy día no tenemos ni seguridad, no tenemos justicia y no tenemos obras públicas importantes. Ahí hay un tema, por ejemplo. Ese es un debate muy interesante, querido El Narra, en el tema de la construcción de infraestructura. ¿Qué es infraestructura? ¿No? ¿Un hospital es infraestructura? Pues no. ¿Una carretera es infraestructura? Sí, pero siempre y cuando sea una carretera que tenga alguna utilidad real para la gente, ¿no? ¿Qué tal si hoy día declaramos que hay libre mercado y se privatiza todo y podemos nosotros, que somos personas visionarias, de decidir que vamos a tener una carretera entre entre Cochabamba y La Paz, la famosa carretera de Manfred y Pepelucho Paredes, y podemos conseguir nosotros los 200 millones de dólares que nos va a costar, ¿no? Y decidimos invertir en eso. Hoy día, como están las reglas del juego, no podríamos invertir en eso. No se puede, porque es una atribución del gobierno, una atribución del Estado. Entonces ellos tal vez nos puedan adjudicar esa obra, pero eso, ahí hay ya el sesgo más grande de corrupción, porque la construcción de carreteras en Bolivia, desde la época del MNR, siempre ha sido un botín político, ¿no? Por eso son las mismas empresas las que nos han construido las carreteras desde hace 60, 70, 80 años. A veces cambian a algunas nuevas, pero es porque tienen amigos diferentes y bueno. Entonces, si hubiera libre mercado, nosotros podríamos construir esa carretera y pagarla de nuestro bolsillo, ¿no es cierto? ¿A cambio de qué? A cambio de que todas las personas que pasen por ahí, que la usen, nos deban de pagar. Y otros negocios que hay en la construcción de la carretera, ¿no? Porque vamos a crear sectores donde se puede urbanizar, vamos a crear un montón de lugares de turismo, vamos a crear un montón de negocios de transporte, de paradas, etcétera, ¿no? Es un súper negocio.
Es tan buen negocio, pero que no lo hace el gobierno. El gobierno se limita a cobrar, no este gobierno, todos los gobiernos durante los últimos 80 años se dedican a cobrar comisiones de la construcción de la obra y no interesa cómo van las cosas, ¿no? Yo tenía alguna información de la época de Tuto, si no recuerdo mal, o un poco antes, que alguien estaba construyendo una carretera en algún departamento del país y como al construir la carretera hay que expropiar algunos terrenos o bastantes terrenos, entonces supuestamente aparecieron varios dueños de varios lugares, que no tenían dueños de ninguna clase, pero aparecieron, ¿no? Entonces, alguna gente encargada de hacer el análisis de esa obra, entonces apareció millonaria de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque se inventaron unas 50 familias que tenían unos terrenos por ahí y les han resarcido, pues. Un privado jamás haría eso. Porque si hace eso un privado va a quebrar. Puede haber algún pillo en la empresa privada que quiera afanarse unos pesos de esa forma, pero es muy difícil que lo haga. Entonces, una carretera que de verdad sea útil para mucha gente, que de verdad sea una necesidad en términos económicos, no en términos morales, en términos turísticos, no, en términos económicos, financieros. Si esa carretera va a generar utilidades, cobrando el peaje para esa empresa durante toda la vida, que son 100 años, o hasta que dure la carretera en todo caso, más o menos unos 30, 40 años, además harían una carretera como para que dure pues todo el tiempo de la inversión, ¿no? Evitarían que haya daños ecológicos, porque un daño ecológico en una carretera significa que a largo plazo voy a perder dinero. Solo la propiedad privada garantiza el cuidado de la naturaleza. Ningún empresario en su sano juicio haría una carretera y le metería nomás, ahorrando costos lo más posible, porque sabe que tarde o temprano, o mañana mismo, o en una semana, en un mes, o en 5 años, va a tener que reemplazar todo eso y le va a generar muchísimo más costo. Entonces, tiende a hacerlo bien. Y no nos cuesta nada a los bolivianos. ¿Quién va a pagar por esa carretera? El que la use, pues. ¿Acaso hoy día no pagan peaje? El peaje que vaya por entero, por lo que dure la vida de la carretera, para el dueño de la empresa que ha construido la carretera. Eso no es justo eso. Y nosotros vamos a tener una super carretera, la mejor mantenida posible, porque le conviene al empresario tener la carretera en las mejores condiciones para que la gente la pueda usar y para que pueda ganar dinero. Entonces, hay obras de infraestructura que son muy fáciles de adjudicarse para el Estado, que en realidad no le tocan. La mayor parte de las carreteras en los Estados Unidos han sido realizadas con el dinero del sector privado, con su propio dinero. Algunas han fracasado, por supuesto, algunas no. Pero eso es, pues, esa es la acción del empresario. El empresario sabe que puede perder dinero. Hará todo lo posible por evitar esa pérdida. Pero si hace mal la carretera, es una pérdida segura a largo plazo. Entonces la tiene que hacer bien por su propio interés. Saludos a Alejandro Callaza. Gracias por tu comentario. Dice, qué gran análisis, gracias por compartirlo. Y así en muchas cosas. O sea, un hospital es la peor. Hace rato discutía con alguien en Facebook que me decía, en lugar de hacer canchitas, deberían hacer hospitales. No, da lo mismo. Da exactamente lo mismo. El gobierno, cuando se hace cargo de cosas que no le competen, da exactamente lo mismo. En términos de la economía real, da lo mismo que haga una canchita o que una carretera o que un hospital o una escuela, da lo mismo. Igual son un fracaso en términos económicos. Da lo mismo que pague una orgía como los de Oxfam o haga un prostíbulo, da lo mismo. O un hospital de tercer nivel para niños con cáncer, da exactamente lo mismo, porque los criterios no son económicos, son absolutamente políticos.
Construyen fábricas donde hay más votos. Ponen hospitales donde hay más quejas, no donde hay más pacientes, no donde hay más enfermos, ¿no? El Narra dice también hay algunas gratis en muy buen estado. Claro, porque el negocio de la carretera no es solamente cobrar el peaje, ¿no? Habrá que ver también por dónde pasa, qué otros beneficios puedo lograr, qué otras urbanizaciones o barrios puedo crear, qué sectores turísticos puedo ayudarme con esa construcción. Hay muchos elementos de negocio. O sea, yo construí una carretera porque voy a poner snacks, voy a poner hoteles, voy a poner paraderos, voy a poner gasolineras, voy a poner un montón de cosas que me van a generar beneficios. Y si yo soy el dueño de todo eso, a la gente no le va a costar un centavo. Y cuando la gente pase por ahí va a tener hoteles, va a tener auxilio, va a tener gasolineras, va a tener lugares de turismo, de descanso, y también la gente se va a beneficiar de otra forma. Pero al Estado, o sea, a usted no le va a costar un centavo. ¿Quién de nosotros ha manejado por la carretera que va desde, no sé, desde Tupiza a Yacuiba? Que de paso es horrible esa carretera. De Villazón hasta, no sé, hasta Tarija. O sea, ¿a quién le interesa esa carretera? A los que están pues por ahí, a los que viven ahí. Yo he ido una vez en mi vida y tal vez vuelva unas 2 veces más, pero nunca más. Entonces, hoy día la gente que no usa las carreteras las está pagando. A través de la inflación, a través de la deuda, a través de los precios más altos, a través de una serie de elementos. Entonces, reitero, nos encaminaremos al tema de privatizar. Privatizar es algo muy bueno, pero siempre y cuando se haga en términos reales del concepto de privatización, o sea, en el libre mercado, donde todos puedan competir. Hoy día nosotros todos juntos, aunque llegáramos a 300 millones de dólares, no podemos abrir una línea de aviones. No podemos. No podríamos comprarnos el Joy, no podríamos habernos comprado el Joy. Aunque entre 200 o 300 personas o entre 500 personas hubiéramos logrado los beneficios que costó, o sea, no se podía. Pasar del monopolio. A ver, les voy a explicar. Por ejemplo, se crea una empresa de, no sé, papas fritas del Estado, ¿no ven? Se crea la empresa de papas fritas del Estado y una señorita que es muy inteligente, muy brillante, que ha sido nombrada viceministro de Desarrollo Industrial o algo así, ¿no? Que antes era opositora al gobierno, ahora está de viceministra, o de viceministro en realidad. Se hará cargo de que hagamos una fábrica de papas fritas, ¿no? Ella, como es muy eficiente, pondrá unas reglas muy estrictas para aquello, tan estrictas que no se van a adecuar al mercado real, porque el mercado real varía cada día, ¿no? Y por lo tanto, de entrada, su buenismo le va a costar al país millones de dólares, porque cuando salga el manual de funcionamiento, salga todas las cosas que necesita esa empresa desde un punto de vista administrativo estatal, ¿no? Ya van a estar obsoletos en el mercado, para empezar. Segundo, que esas papas fritas van a estar seguramente con sobreprecio. Y cuando le digan que el costo de la papa frita sale 10 bolivianos la bolsa y en el mercado cueste la mitad, entonces van a decir, mejor le bajaremos el precio. Y por lo tanto, el criterio político va a ser subvencionar la papa frita. Como va a estar más barato la papa frita, van a comprar más, va a haber más demanda de las papas fritas y las empresas de papas fritas privadas van a ir a la quiebra porque el Estado les está compitiendo de forma, eso sí, de forma desleal. Y como va a haber mucha más demanda de las papas fritas, entonces nos van a dar un cupón, porque no pueden fabricar más papas fritas de las que está instalada en su fábrica. Y ese cupón nos va a mandar a hacer colas para comprar papas fritas, porque como las privadas ya han cerrado o han quebrado, entonces solamente nos va a quedar las papas fritas del Estado, que además no va a ser importante la calidad, porque va a dar lo mismo, y vamos a tener que ir a hacer fila para comprar papas fritas con un cupón que nos va a dar de acuerdo a la cantidad de personas que haya en nuestra familia o cosas así. Como ya hemos vivido en la época de la UDP, como hemos vivido en la época del MNR, de los 54,
como ya hemos vivido varias veces en Bolivia. ¿Y a quién van a nombrar gerente de las papas fritas del Estado? Pues a un papa frita que es amigo de esta señorita, seguramente. Pero resulta que va a venir Tuto Quiroga o Samuel Doria Medina y va a decir, no, estas papas fritas son un desastre, que necesitan una reingeniería, que vamos a hacer. No, hay que privatizar, ya. ¿Y qué va a hacer? Van a hacer la venta de esa empresa de papas fritas, ¿no? A un amigo de Tuto o a un amigo de Samuel le va a tocar ser dueño de esta empresa. Entonces no hubiera hecho falta pues que la privatice. Porque si el Estado nombra al gerente de una empresa, ¿no?, en un monopolio estatal, cuando estos señores privatizan, entre comillas, hacen que en lugar de que ellos nombren al gerente, que es su cuate, le dan a su otro cuate para que se compre la empresa a precio de gallina muerta. ¿No ven? ¿Cuál es la diferencia? Pasar de un monopolio del Estado a un monopolio de mi compadre, no hay ninguna diferencia. Eso no es privatizar. Eso sigue siendo monopolio. Eso sigue siendo un robo. Eso sigue siendo una estafa a la gente. En ninguno de los dos casos nosotros nos vamos a ver beneficiados. Porque cuando es del Estado nosotros no somos dueños, y cuando es del compadre del presidente que se ha hecho cargo, no vamos a tener mejor servicio porque le han dado un monopolio. Le han dado un monopolio. ¿Por qué todas las empresas de telecomunicaciones en Bolivia son malas? Porque no compiten, pues. No hay competencia. ¿Por qué no compiten? Porque son tres que se han puesto de acuerdo, sobre todo a la mala, porque les han dicho, por ejemplo, a los de Tigo y Viva, que si no compran los servicios del satélite Tupac Katari, entonces les van a quitar su licencia. Más o menos así ha sido la amenaza. Ellos dicen, bueno, pues compraremos los servicios del satélite. No los vamos a usar, pero hay que comprar. Por lo tanto, vuelven al producto y al servicio incompetente. A ver, ¿por qué no podemos tener una compañía telefónica celular de Chile, por ejemplo? Está aquí cerca, para los paseños. O del Perú, o del Brasil. Si ya está ahí todo instalado, es cuestión de poner torres ahí. ¿Por qué no podemos tenerlo? Porque está prohibido. Porque hay un monopolio a favor del Estado. ¿Por qué no podemos traer 2 millones de cervezas, de cerveza Brahma, digamos, del Brasil? Porque incluso las empresas estatales, las empresas privadas grandes de Bolivia tienen una protección monopólica. No ven a los empresarios salir en las reuniones con el presidente muy felices, ¿no? Primero muy preocupados y después muy felices. Claro, porque a cambio de leyes estúpidas, de subirles los impuestos, de subirles restricciones, de implementar varios temas de orden laboral ridículo, socialista, buenista, ¿no? A cambio de eso, ¿qué le dan al empresario? Al empresario le dan privilegios de monopolio. Privilegios de importación, privilegios de exportación, privilegios ahí. ¿A cambio de qué? A cambio de que nadie más pueda traer esas cosas. O usted puede traer un vehículo de Chile como le dé la gana. ¿Por qué cuesta un vehículo en Chile 60% menos que en Bolivia? ¿Por qué cuesta cualquier cosa 60% menos fuera de Bolivia que en Bolivia? Si no es porque el Estado pone tantas reglas y tantas normativas para que estos sectores monopólicos del Estado tengan pues monopolio, o para que algunos empresarios tengan el monopolio del Estado a cambio de apoyo político o a cambio de aceptar cierto tipo de normativas absurdas. Porque en Bolivia no hay libre mercado. Y la gente me dice, no, pero hay la oferta y la demanda. No hay. Es que no entendemos, no conocemos. En Bolivia no hay una persona libre, una persona viva. En Bolivia no existe una persona viva que haya conocido y que nos pueda contar
¿Cómo era el libre mercado? No hay. Todos han muerto ya. Ya han muerto. No hay en Bolivia nadie que conozca el libre mercado. Nosotros teorizamos sobre el tema, tenemos que ir a otros lugares, a otros países, a otras realidades donde más o menos hay libre mercado, para entender cómo funciona realmente el tema de privatización. La privatización es devolverle al ciudadano su cualidad empresarial, que el Estado ya se la había quitado hace 80 años ya. Cuando digo vamos a privatizar la educación, yo no sé qué entenderá la gente, sobre todo los de izquierda. Dicen, ¿cómo es posible? No quiere que haya educación en el país, dicen, como si fuera toda la educación posible, solamente la estatal, que además es carísima, ¿no? O sea, es todo o nada para ellos. Si el Estado no da, nadie lo va a dar. Si el Estado no está metido, nadie lo va a hacer. Y eso no es verdad. Aún hoy día, con tantas regulaciones y tanto monopolio en varios sectores, hay empresas privadas que ofrecen el servicio más o menos sobreviviendo. Los impuestos que pagan las empresas de salud en Bolivia, las empresas privadas de salud en Bolivia, supera el 63% de sus ganancias. O sea, si usted va a un médico privado y la consulta le va a costar 250 bolivianos, ¿no? Más o menos de esos 100 y pico, 120 va a ir, de las utilidades, perdón, más o menos unos 60 bolivianos va a ir al Estado, a la larga o a la corta. Si le dan factura, está financiando al gobierno en sus absurdas ideas. Y eso hace que el precio de la salud sea muy caro. Porque en lugar de cobrarte 150 bolivianos, te tiene que cobrar 250 bolivianos. Porque parte de ese dinero va a ir al Estado y cada vez es más grande esa parte que le toca al gobierno. Si usted está tomando una Coca-Cola, una mini, que ya le cobran 2 bolivianos. Antes costaba un boliviano, ¿se acuerdan? Entonces hoy día cuesta 2 bolivianos. De esos 2 bolivianos, casi 50 o 60 centavos van a ser impuestos. Eso pasa con los servicios o los productos que tenemos en Bolivia. De un vehículo promedio de 12,000, 13,000 dólares, casi 4,000 o 5,000 dólares son impuestos. De lo que se imagine, ¿no? A ver, Grover Octavio Cárdenas nos dice, excelente enseñanza sobre privatización y libre mercado, un aporte invaluable al conocimiento económico político. Muchas gracias, querido Grover. Tratamos de hacerlo todo en palabras que pueda entender la gente. Entonces, privatizar, ¿qué significa? Devolverle pues al ciudadano. Si vamos a privatizar la educación, le vamos a devolver a los maestros su cualidad de enseñanza. Ellos se van a hacer cargo. Yo no sé qué piensan los de la izquierda cuando digo, vamos a privatizar la educación. ¿Qué pensarán, no? Que va a venir, no sé, la McDonald's a dar clases. No sé, ¿qué pueden pensar? La Standard Oil va a venir a dar clases. ¿Qué cosa? No entienden. No tienen la más mínima idea de lo que significa privatizar la educación. Para empezar, bajaríamos los impuestos a la gente, porque hoy día estamos financiando la educación más cara del mundo, ¿no? Porque la educación en Bolivia se debe comparar no con la educación de Brasil, de Finlandia, de Tailandia o de Tangamandapio. Hay que comparar la educación pública con la educación privada en Bolivia. Ahí tienen el tema de comparación. Considerando además que los privados pagan casi un 45% de impuestos, 48% en realidad, de impuestos al Estado, de su factura de la pensión escolar, ¿no? O sea que si se cobra, si un colegio privado cobra 500 bolivianos, entre 150 a 200 va a pagar el impuesto. Directos o indirectos. O sea, el costo real de ese colegio, su costo real es de 350 bolivianos o de 300 bolivianos, cuando cobra 500. Un colegio que cobra 1.200 bolivianos, ¿no?
en realidad su costo, su precio real debería ser 800. Todo lo demás son impuestos. Aún así, uno de los colegios estándar y relativamente bueno que en La Paz es el Colegio La Salle, cobra con una de las mejores infraestructuras que hay en La Paz de colegio, es el Colegio La Salle. Si mal no recuerdo, cobra 1.200 bolivianos. Y el costo de cualquier niño en un colegio fiscal es de 1.400 bolivianos. Y no hay ninguno como el La Salle, de La Paz. Entonces, explíqueme cuál es la diferencia. A ver, ¿por qué debo financiar una educación de tan mala calidad que además adoctrina a mis hijos para pensar en ser un ladrillo más en la pared en los colegios fiscales? Y lo peor de todo es que el Colegio La Salle, pese a tener toda esa infraestructura, a tener una mejor calidad de la educación y todo, debe cumplir los mandatos del Ministerio de Educación. Imagínense la incongruencia que es eso. Los chicos del Colegio San Calixto son socialistas, descontando que los jesuitas ya son por naturaleza socialistas. Imagínense un adoctrinamiento por parte del Ministerio de Educación que debe ser el que autorice el pensum académico del Colegio San Calixto. Y como les enseñan mejor que en el Colegio Fiscal, supuestamente, entonces los del Colegio San Calixto son mejores socialistas todavía. Y hagan la prueba, a ver, busquen algún amigo que sea del Colegio San Calixto y que haya estudiado en la Universidad Católica Economía. Lo más probable es que sea del gobierno, con certeza que es marxista y recalcitrante además. Y criticará al gobierno porque no es tan socialista como a él le han enseñado en la universidad y en el colegio. Manuel Toño dice enseñar a Aymara, por ejemplo. Bueno, o sea, si yo quisiera que mis hijos aprendan a Aymara, pues será mi problema y yo decidiré en qué colegio lo pongo. Eso es privatizar. En la privatización de la educación habría tal cantidad de ofertas que yo tendría que elegir cuál me conviene más. Tal vez solamente enseñan en Aymara, otros solamente en inglés, otros solamente o enseñan música en términos ya muy profesionales, como el Colegio Laredo de Cochabamba, que según yo sé es el único colegio en Bolivia que hace eso. ¿Por qué no tenemos 500 colegios Laredos en Bolivia? ¿Por qué no tenemos... ¿por qué no hay colegios católicos como había antes, donde enseñan a mis hijos todos los principios del catolicismo? ¿Por qué no hay un colegio ateo? ¿Por qué no hay un colegio así, específicamente preponderándose en matemáticas, en física, en química, en ciencias y tecnología, en música, en deportes, en artes? No existe en Bolivia esa posibilidad, porque todos los colegios son iguales. Porque todos tienen que cumplir el mandato monopólico del Ministerio de Educación, incluso los privados. Entonces, un colegio privado en Bolivia no es tal colegio privado. En Bolivia no hay colegios privados, porque todos los colegios privados están bajo tuición del Ministerio de Educación, y si no cumplen los requisitos del Ministerio de Educación, les quitan su licencia. Todos los colegios están obligados a aceptar a todo tipo de personas porque no hay propiedad privada. Un colegio podría decir tranquilamente, no señor, yo no acepto al hijo que usted tiene. ¿Por qué? Porque me cantan las guindas y punto final. Y yo con mi hijo que no lo aceptaría en ese colegio, que macana, me iría a buscar otro colegio. ¿Qué voy a hacer? No voy a decir, no, tiene que traer a mi hijo. No, si su política es que no entra la gente que apellide Ortega, entonces no entra, pues. Eso se llama propiedad privada. No me tiene que estar explicando por qué no puede entrar mi hijo. No lo aceptamos y punto. Entonces, búsquese otro colegio donde lo acepte. Entonces ahí yo ya veré. Pues si no tengo dónde elegir. Y además, ¿de qué me sirve aprender Aymara si no hay libros en Aymara? Además, cualquier persona que sepa Aymara o quechua no puede leer Aymara o quechua sin haber aprendido español primero. A ese nivel son las incongruencias del Estado. En lo privado es cada vez peor. Los colegios que hay de cierto nivel académico, de cierto prestigio en Bolivia, son antiguos. Son antiguos. El Colegio Don Bosco tiene más de 100 años, San Calixto creo que anda por ahí.
¿no? Son los colegios, La Salle, son colegios que tienen más de 50 años. Salvo que sean amigotes del gobierno, los nuevos colegios privados, que son muy caros, ¿no? O sea, han tenido algún beneficio de alguna muñeca del Estado para poder abrirse en estos últimos años. Entonces no hay competitividad. O sea, yo no puedo decir este colegio es mejor que el otro porque todos enseñan lo mismo. Es más, hoy día, como están las cosas en educación, sería una locura pues poner a mis hijos en un colegio particular. Es un absurdo de botar plata sin motivo. Si le van a enseñar lo mismo que en el colegio fiscal, mejor lo meto al fiscal, pues. Le estoy ahorrando dinero. Si va a ser lo mismo, ¿de qué me sirve gastar 500, 600, 700, 800 mil bolivianos en una educación que es exactamente la misma? Lo mismo pasa en salud. Si decimos privatizar la salud, ¿quién se va a hacer cargo de la salud? ¿No? ¿Los de Apple? ¿Quién? El imperialismo norteamericano. ¿Qué cosas? No tienen idea los de izquierda de cómo es privatizar la salud. No tienen idea. Es lo mismo que decía con la educación. Si privatizamos la educación, hay que devolverle a los maestros la posibilidad de que compitan, de que hagan bien las cosas, y yo ya veré en qué colegio lo pongo. En salud da igual. Serán pues los médicos que se hagan cargo de los hospitales. Y van a tener que competir, y van a tener que ser eficientes, y van a tener que bajar sus costos, de ofrecer mejores servicios, de invertir, de arreglar su infraestructura. Porque además van a tener dinero. ¿Cómo se financia eso? Y esa es la pregunta pendiente con el NAR. Hay una parte que los liberales creemos que son los impuestos, pero nunca, jamás en la vida, un impuesto puede ser más del 10%. Los liberales proponemos un solo impuesto, único, universal, y que no supere el 10%. Hoy día, el más bajo de los impuestos llega a 48%. La más pequeña de las empresas que da factura en Bolivia paga el 48% de sus utilidades al Estado. Y de ahí para arriba, hay empresas que pagan casi el 80 o 90% de impuestos. Mientras más especializadas sean, mientras más grandes sean, pagan muchísimos impuestos. Las empresas industriales pagan impuestos incluso por los productos que ya han salido de la cadena de producción. Ni siquiera están empaquetados para venderse, ni siquiera han salido a las tiendas y ya están pagando impuestos. Entonces, ese es el nivel de estatismo que tenemos. En Bolivia no hay educación privada, ¿no? Es una educación ambigua en realidad. Porque el colegio, por muy privado que sea, no puede empezar las clases cuando le dé la gana, ni tener los horarios que le dé la gana, ni dar los servicios que le dé la gana, porque tiene que estar regulado por el Ministerio de Educación. Todos los colegios privados en Bolivia tienen que hacer lo que al Ministerio de Educación le da la gana. Ese es el verdadero problema. Y la educación no estaba a cargo del Estado. La educación, antes de que exista el Estado boliviano, ya había educación. Y generalmente era privada. Es más, los colegios que hoy día son fiscales y que son muy antiguos y que han empezado, eran financiados por empresarios en Bolivia, para la gente más pobre o para los empleados de sus empresas. Eso era la educación, antes. Y había educación realmente gratuita, porque había un empresario que la pagaba, que construía la escuela, que pagaba a los maestros y que compraba los útiles y que les daba la comida. ¿Por qué no le dejamos hacer eso ahora día a la gente? A ver, tenemos los peores servicios en telefonía celular e internet en Bolivia. Los peores de Latinoamérica. ¿Por qué son incompetentes? Pues no compiten. ¿Con quién van a competir? No podemos abrir nosotros hoy día una empresa de telecomunicaciones. No podemos traernos una fibra óptica del mar y pagar por ella y cobrar aquí el servicio de internet. No podemos. Hay un monopolio del Estado que le da privilegios a Tigo, a Viva y a Entel, por supuesto. Tigo y Viva, ¿por qué? Porque quedaron de esas empresas que cuando más o menos había algo de libertad en Bolivia, se han creado.
No se olviden que Tigo viene de la empresa Telecel, que fue la primera empresa en Bolivia que tuvo teléfonos celulares. Entonces, como que quedaba feo cerrarla, ¿no? Y además, ¿para qué la voy a cerrar si igual me van a pagar impuestos? Igual me tienen que comprar los servicios de las estupideces que no funcionan, pero que les tengo que dar. Y si no quieren, pues les quito su licencia. ¿Qué tal eso? Las radios igual, los canales de televisión. Acabo de leer una nota que dice una ministra que los medios de comunicación de la oposición la están atosigando. O sea, qué cosa más absurda. ¿Cómo la van a atosigar? Pues al primer medio de comunicación opositor que le empiece a atosigar a un ministro, le van a quitar su publicidad de propaganda y ya está. Si los medios de comunicación en Bolivia no son privados, todos están pagados, el 80% de sus ingresos son del Estado. Estoy hablando de los medios grandes, ¿no? Por eso me encanta ver los canales pequeños, los canales locales, ¿no? Donde se esfuerzan más o menos en competir. En cambio, un canal grande, que el 80% de sus ingresos, que como nunca están ganando millones, son de propaganda del Estado. ¿Cuál es su necesidad de competir en el mercado? Pues ninguna. Hagan lo que hagan, con tal de que pasen la propaganda del gobierno, van a recibir millones como nunca en su vida han recibido. ¿Para qué van a competir? Por eso no hay ni mejores estudios, ni mejores periodistas, ni mejores notas, ¿no? Todas son absurdas notas de crónica roja, ¿no? Y de estupideces y banalidades que estos chiquillos que no saben ni limpiar su nariz están comentando como si fueran grandes expertos en todos los canales grandes de Bolivia. Y nos tienen acojonados desde las 7 de la mañana. Yo hace 8 años que no veo televisión regularmente como hacía antes, me tomaba la molestia de ver el noticiero. No, ahora veo, si hay alguna emergencia, alguna cosa rara, recién pongo la tele, si no, me pongo cable. Y mucha gente me dice, ¿por qué no haces tu programa de nuevo? Porque ya nos estamos cansando de la televisión local. Bueno, pues aquí por lo menos se divierten un poco con cosas nuevas. Entonces, el tema de la privatización es que hay que dejar de satanizar, que sí, hay que privatizar todo. Todo. Desde yacimientos hasta las escuelas, hospitales y todo. En Bolivia hay un súper servicio de salud que es excelente y que cada vez está mejor y que tiene buenos costos, que tiene buenos servicios y hay gente que se especializa cada vez más y compiten hartísimo entre todos ellos. ¿Sabe cómo se llama ese servicio? Se llaman veterinarios. Aunque están un poco regulados por el Estado, es más fácil atender a un perro en Bolivia que a una persona en el hospital obrero, en el Viedma o en algún otro hospital del Estado. A ese nivel hemos llegado. Yo no veo a los perros haciendo fila desde las 4 de la mañana para ser atendidos, ¿no? Y he hecho un cálculo de que entre el 33 y el 35% de los pacientes de los veterinarios son, como podríamos decir, pacientes pobres, indigentes. Porque hay organizaciones que se encargan de pagar su tratamiento, su cuidado, todo. Claro, cometen errores, pero ese es otro tema. Pero los veterinarios, ¿qué diferencia hay entre los veterinarios y los médicos de humanos en la práctica real? ¿No son acaso hasta de las mismas universidades? ¿No es cierto? ¿Y por qué el servicio de los veterinarios es muchísimo mejor que el de las personas? ¿Por qué? Por una sencilla razón. El 100% de los veterinarios son privados y tienen que competir. Y el que es mal veterinario cierra. Y el que tiene muchos casos de negligencia médica cierra. Ya la gente no va. El cliente decide y cierra, quiebra por malo. Si no te gusta su servicio, pues te vas y llevas tu dinero a otro lado. Eso no puedes hacer en el sistema humano de salud. Si te toca el peor médico o el mejor médico, ya es mucha suerte. Igual te toca.
igual le van a pagar lo mismo además. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo prefiero tener un sistema de salud privado, porque además si todos fueran privados, competirían tanto que los precios tendrían que bajar forzosamente. O la calidad mejorar enormemente. En cualquier caso, ganamos todos. Pero siempre va a haber alguien que te pueda ofrecer un buen servicio por menos precio. En el sistema privado así funciona, como funciona hoy día en la realidad de los veterinarios. Y cada vez son mejores los veterinarios. Sobre todo en Cochabamba, por cierto, no tanto en La Paz. En La Paz tienen una gran desgracia, pues el alcalde es un tarado. Bueno, en Cochabamba también, pero es más nuevo, ¿no? En Cochabamba apenas está 3 años. En cambio, en La Paz ya están 15 años. Y la gente no se da cuenta porque los paseños tenemos síndrome de Estocolmo, ¿no? Nos han secuestrado y nos hemos enamorado de nuestros captores. Por lo tanto, no importa la estupidez que hagan, nos parece bien. Los socialistas amarillos, ¿no? O los socialistas azules, no hay otra alternativa en La Paz. Estamos fregados. Bueno, casi en todo el país. Pero volvamos al tema para redondearlo y cerrar de una vez. Y espero que hagan preguntas, por favor, les puedo ir contestando ahora o a lo largo de los días. Privatizar es la única salida posible para alcanzar eficiencia y competitividad, mejores precios y calidad en cualquier tipo de bien, servicio o producto que se haga en un país. Privatizar es devolverle a los ciudadanos su cualidad natural de administrar sus propios recursos. Privatizar no es, como dice el diccionario, de poner bajo la explotación y administración del sector privado empresas, bienes o servicios que eran de propiedad estatal. No, señor. El Estado, más bien, ha sido el que nos ha quitado a los ciudadanos de a pie, a los ciudadanos privados, la posibilidad de dar estos servicios y estos productos desde hace 80 años más o menos. No es un tema de ahora. Entonces, educación privada, salud privada, lo que quieran privado. Eso significa que el empresario tiende a ser eficiente. Y si hay cosas que no podemos tener porque no tenemos la capacidad de pagarlo todavía, entonces no se tiene por muy bueno que sea. Lamentablemente así es la realidad. En Bolivia no podríamos tener teleférico porque realmente no podemos pagarlo. El boleto del teleférico cuesta 83 bolivianos, solo te cobran 3. ¿Quién paga los otros 80? Pues todos los demás bolivianos que no usan el teleférico. Ellos pagan la deuda y el agujero negro que genera en el presupuesto del Estado a través de los impuestos excesivamente cobrados por el Estado, que hoy día ya pasan el 60% de las utilidades de las empresas en promedio. Un gobierno de derecha no tendría ningún tipo de empresa del Estado. Un gobierno de derecha no tendría impuestos más altos que el 10% anual, uno solo, universal y único para todos. No habría eso. En cambio, hoy día tenemos montones de impuestos, montones de regulaciones, montones de cosas que no podemos pagar, pero las tenemos porque están a pura deuda. La solución para el transporte público es privatizar todo eso. ¿Qué significa privatizar? Que el gobierno ya no se meta en los aranceles de importación de vehículos, que la alcaldía ya no defina los precios de los pasajes y que el municipio ya no diga las rutas por las cuales deben marchar estos buses. Eso no es libre mercado, eso no es capitalismo, eso no tiene nada que ver con el mercado libre que proponemos. Eso no son empresas privadas, son concesiones del Estado. Y si el bus Pumacatari está haciendo algo para mejorar eso, en realidad está destruyendo aún más la economía de los paseños. Porque además de cargar con un pésimo servicio de transporte de los sindicatos, tenemos un servicio municipal que nos está expoliando nuestro dinero y cada vez estamos pagando más impuestos. Ese es el problema.
el Estado no debería tener ningún tipo de empresas, ni de comunicación, ni de hidrocarburos, ni de nada. Porque el Estado con 10% de impuesto solamente tendría que dedicarse a darnos seguridad. Y la gente de Oruro me va a entender perfectamente lo que estoy hablando. Justicia, y cualquier persona que tenga un problema con la ley hoy día me va a entender perfectamente de lo que estoy hablando. Y obras públicas que los privados no puedan hacer. Eso es lo que se necesita. Una represa que tal vez no genere utilidades a corto plazo. Una carretera que de verdad se necesite, pero no va a generar utilidades en el corto plazo. Eso sí podemos financiarlo. Que es muy poco en realidad. Porque las carreteras que de verdad son eficientes, que de verdad son muy útiles, podrían ser tranquilamente privadas totalmente. Entonces, esa es la única salida para el país, privatizar, para dejar de pagar tantos impuestos, para dejar de tener tanta corrupción y para dejar de tener tantos problemas en casi todos los servicios. Porque mientras el Estado se dedica a hacer papas fritas, cartones y bolsas de plástico, o abono o lo que fuera, no nos está dando seguridad, no nos está dando justicia y no nos da obras públicas que de verdad necesitamos para que la gente no se inunde. El problema de las inundaciones, si bien son hechos de la naturaleza, pues se pueden modificar y prevenir a través de grandes obras de ingeniería que tal vez los ciudadanos no puedan pagar, los ciudadanos que viven por ahí, pero sí el Estado lo puede hacer. Y le va a sobrar dinero todavía si solamente se dedicara a eso. Y va a evitar tragedias de todo tipo. Porque lo más triste de las tragedias es que todas ellas podían haber sido evitadas. O gran parte. Así que, estimados amigos, privatizar no es una mala palabra. Privatizar es una salida. En realidad es la única salida para terminar con la crisis a la cual vamos a ingresar. Porque ahorita no estamos viendo los resultados de este gobierno todavía, porque estamos viviendo la época de la inflación, de la burbuja, ¿no? Y cuando caiga la burbuja, que va a caer tarde o temprano, yo calculo unos 3 años más, ojalá me equivoque, ¿no? Le van a echar la culpa a la oposición, a la derecha, al imperialismo, ¿no? Al boicot que le hace los Estados Unidos, ¿no? Eso no. Lo que va a pasar en el futuro de Bolivia, en el futuro inmediato, en términos de crisis financiera económica, es la cosecha de lo que hoy están sembrando y lo que han empezado a sembrar desde el 2005, por si acaso, ¿no? Cualquier persona que conozca algo de economía sabe que estos ciclos económicos en la actitud keynesiana, en la acción keynesiana del gobierno socialista, va a generar en una caída estrepitosa del Producto Interno Bruto y una crisis económica y financiera, que es el resultado de lo que están haciendo hoy día. Por favor, quiero aclarar eso. No es mi mal deseo, no es que la derecha va a destruir las cosas o va a boicotear al gobierno, no. No son los Estados Unidos los que van a venir a destruir la economía de Bolivia, no. Están haciendo todo lo posible para que lleguemos a una crisis. Eso está haciendo el gobierno. Y lo estoy advirtiendo hoy día, 14 de febrero del 2018. Bolivia va a entrar en una crisis económica financiera muy terrible. Y al paso que vamos a destruir por lo menos el 30% del Producto Interno Bruto, porque están haciendo todas las cosas posibles para llegar a eso. Lamentablemente, ojalá me equivocara, pero lamentablemente no es así. La bajada de los intereses bancarios, los monopolios de las empresas del Estado, subvenciones a todo tipo de actividades, crecimiento de la masa monetaria, la expansión de las pegas del Estado, o sea, todas las cosas que dice el libro que no hay que hacer, la están haciendo. Va a venir una crisis. Yo calculo dentro de 3 o 4 años, depende qué tanto dinero más puedan conseguir los del gobierno.
cuando se les acaba el dinero, como se le acabó el dinero a Cristina Kirchner, entonces vamos a pagar los platos rotos. Y por favor no digan que es la oposición, la derecha o el imperialismo, sino es el resultado de lo que hoy están sembrando, señores del gobierno y señores de la alcaldía también. Porque si el gobierno ha endeudado al país de una forma exorbitante, muchos municipios, sobre todo el municipio de La Paz, han endeudado a los paceños a un nivel que no se ha visto nunca en la historia de Bolivia. Los últimos 15 años ha sido la construcción de una burbuja de expansión crediticia ficticia que ha logrado el gobierno municipal de La Paz, a la cabeza de Juan del Granado y ahora de Luis Revilla. Cuando vengan a cobrar la factura, por favor, los paceños recuerden quién ha comprado los gastos, ¿no? Quién es el responsable de la factura. Así que atentos con eso. Ojalá cambiaran de postura, no creo que lo hagan, porque la receta keynesiana dice, cuando estén fregadas las cosas, fregadas más. Así que, bueno, esa es la reflexión de hoy día. Privatizar es la única salida y es la mejor forma de que un país pueda seguir siguiendo adelante. Muchas gracias, queridos amigos, y un gran saludo. Nos despedimos, como siempre. Y les pido, por favor, que me sigan en Twitter, en mi cuenta, @pensardiferente. Muchas gracias.